Y a partir de eso, digamos, ya el otro nos mira o nos comunicamos y disolvemos eso del otro y nosotros somos parte de, ¿cierto? O sea, no estamos por fuera de, pero ese no estar por fuera de no quiere decir que seamos iguales a. Creo que muchos de los seres humanos escapamos justamente de esa idea de normalidad. Nos asfixia esa idea de normalidad. La idea de la normalidad es como un cajón o como un vestido que no le entra a nadie. En esas pinturas hacer siempre como una narrativa en clave de yo abro una grieta, esta herida me acompaña y forma parte de mis cicatrices y de mis formas de construir identidad, pero no es lo que soy. Yo no soy la herida. Hola, soy Camilo Torres y bienvenidos a Flowcast. Aquí vamos a tener conversaciones con la gente Flow Community, vamos a aprender de sus vidas, pasiones, creaciones, porque nosotros creemos que cuando tú compartes tu única historia de vida, puedes inspirar a otros. Así que disfruta este nuevo Flowcast y también me encantaría invitarlos a que sean parte de la comunidad. Y si quieres crear tu Flowcast, por favor ve a nuestra página web flowwithcommunity.com. Gracias. Démosle la bienvenida a Guillermo Correa. Hola Guillermo. Hola Camilo, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por ser parte de la comunidad y muchas gracias por estar aquí y compartir tu historia. Y pues muero de ganas de aprender mucho de ti y nada, me encantaría saber muchas cosas de ti, de tu historia y de tu trayectoria. No, gracias Cami por la invitación. Pues que te cuento. Yo soy Guillermo Correa, soy profesor de la Universidad de Antioquia desde hace un buen tiempo y bueno, y tengo un trabajo dividido entre mi producción como artista y mi producción como investigador y escritor. Tengo como estos dos, o sea, en Colombia me he dedicado fundamentalmente a la escritura de la historia cultural homosexual, como tal, o la historia cultural de las disidencias sexuales y de género, Ujú. y en simultáneo, pues tengo gran parte como de mi obra plástica alrededor de las disidencias sexuales y de género, explorando un poco los juegos del placer y las líneas de fuga frente al placer y la violencia sobre el placer. Esos son como los puntos. Wow, qué interesante. ¿Y qué te llevó a profundizar en ese tema? Bueno, yo creo que desde que terminé el pregrado, mi primer pregrado, yo estudiaba artes y en simultáneo estudiaba trabajo social y empezaron a cruzarse justamente este tema por preguntas personales, ¿cierto? Es decir, como que se me convirtió en una pregunta de investigación el por qué para otros mi sexualidad y mis placeres terminaba siendo incómodo, violento, por qué los otros se tomaban la atribución de regular mis pasiones o de regular con quién me acostaba, de quién me enamoraba. Entonces, esta idea de una cultura que controla una sexualidad, que la regula, que produce una sexualidad como normal y otra como anormal, me llevó justamente como a interesarme en el tema y desde ahí empiezo a hacer como una obra en ese sentido. Wow, qué interesante y me encanta que, bueno, estás trabajando muy parte de la inclusión y de la diversidad, que pues en todo el mundo creo que tenemos que trabajar en eso. Sí, hago como justamente en estos dos lugares de lo plástico y lo histórico. Bueno, y también hay otros lugares ahí desde la escritura. eh, Busco justamente como ya he explorado estas preguntas de quiénes regulan y por qué regulan, quiénes ejercen control sobre los cuerpos, sobre los deseos. Ahora me interesa también hablar como de un mundo cotidiano, de un mundo tranquilo, o sea, un mundo que no está solo marcado por esa diferencia que viene del mundo heterosexual normativo, sino una diferencia que se produce al interior de las disidencias sexuales y de género y que, digamos, produce un mundo culturalmente muy rico, muy plural y, digamos, bastante llamativo.
o Wow, sexy, de que me encanta el tema. ¿Y tú crees que parte de esa evolución que estamos teniendo, haz parte también de el amor propio a uno y entenderse a uno? sí, yo creo que hemos hecho como primero un quiebre en términos de no, ustedes no van a nombrarnos, ustedes no van a venir a decirnos cómo amar, y ese no, y pararnos de frente ha significado una serie de conquistas y de luchas, es decir, no es algo que nos hayan regalado, no es algo que viene de un mundo exterior, sino que es algo que hombres, mujeres, personas trans alrededor del mundo hemos empezado a pelear y hemos construido como un lugar de derechos, y a partir de esa conquista de derechos hay una conquista del uno mismo, ¿cierto? De singularizarse, de ser lo que se me antoja ser, pensando como en mi ejercicio de libertad, y a partir de eso, digamos, ya el otro nos mira o nos comunicamos y disolvemos eso del otro y nosotros somos parte de, ¿cierto? O sea, no estamos por fuera de, pero ese no estar por fuera de no quiere decir que seamos iguales a, es simplemente que enriquecemos el mundo a partir de la diversidad. Totalmente. ¿Y tú crees que eso nos lleve a la unión, a la comunidad y a que pues respetar a los demás? Porque eso es lo más importante. Cuando uno se respeta a uno mismo, uno se acepta a uno mismo, uno ya empieza a entender que uno es parte del todo también, ¿cierto? Sí, yo creo que la soberanía en uno mismo o en una misma, digamos, esta soberanía sobre mi cuerpo, sobre mis afectos, sobre mis deseos, también es una soberanía que posibilita una libertad interesante para relacionarme con los otros, las otras, independientes de quién sean o de los lugares donde estén, ¿cierto? Pero una confianza en uno mismo y esta, digamos, este mundo soberano que uno ejerce sobre uno, en este asunto de los derechos, posibilita que no nos relacionemos de modos ni asimétricos, ni en modos reducidos, ni en modos objetivados, ¿cierto? Es decir, no soy el objeto ni de deseo ni de placer. Cuando quiero serlo, lo seré como objeto, pero en general en las relaciones cotidianas ya no somos el objeto de mirada de alguien, ¿cierto? Entonces yo creo que ahí no es que el mundo social nos haya abierto el camino, es que le tiramos tanta piedra al mundo social y cultural que hicimos unas grietas, por ahí nos filtramos, pero no nos filtramos como para qué rico estar aquí, sino porque queríamos también que ese mundo cultural se transformara, ¿cierto? Es decir, que ese mundo cultural entendiera, estas conquistas en clave del placer incluso que hemos hecho. Yo creo que hay una cosa muy interesante en las diversidades sexuales y de género, es que ampliamos esta idea de la sexualidad y ampliamos la idea del placer y la idea del cuerpo y la idea de la disidencia, y en general contagiamos a los demás, ¿cierto? Es decir, Ah, hicimos preguntas que nadie hacía, sí. aunque nos preguntaban a nosotros por supuestamente nuestra rareza, les devolvimos esa pregunta y les dijimos, venga, es que el mundo es mucho más amplio, más bonito, más interesante. Lo que pasa es que ustedes en esa normatividad no lo exploran. Entonces yo creo que ahí hicimos como una articulación, porque no se trata de ellos y de nosotros, yo creo que nosotros somos ellos también, o Ajá. ellas también, o ellos también, sino que se trata justamente como de ir abriéndole siempre más posibilidades a la vida y a las libertades. Sí, me encanta lo que estás hablando porque casualmente la semana pasada tuve una conversación con una amiga. Y es algo también pues, como que lo normal está muy etiquetado. Y es también quitar todas esas etiquetas, porque las etiquetas nos frenan o nos meten en una caja donde no nos dejan explorar el auténtico ser de uno. Y un auténtico ser de uno no está etiquetado si por el género o por el género, está etiquetado por el ser, el alma. Y yo creo, Cami, que en eso que decís, eh, creo que muchos de los seres humanos escapamos justamente de esa idea de normalidad.
nos asfixia esa idea de normalidad. La idea de la normalidad es como un cajón o como un vestido que no le entra a nadie, o que hay que adelgazar de un modo hasta consumirse, o que hay que inflarse de un modo hasta que le quede ajustado. Pero esa normalidad es como una ficción, y, y en la medida en que uno juega a escaparse de ahí, crea un mundo de posibilidades y de riquezas, que es justamente como la apuesta de la diversidad. Como no es gratuito, digamos, que las banderas de las diversidades estén repletas de colores, porque es querer como cambiar ese mundo de blancos y negros, de blanco y negro, a un mundo de matices y de colores, y que cada vez, si uno mira cada año, uno se pierde la idea de, "Ve, hay una nueva bandera, ya no entiendo esta bandera, pero que es justamente esa riqueza de seguir produciendo y seguir produciendo diversidad. Sí, totalmente de acuerdo. Qué lindo. Y con respecto a tu expresión creativa, ¿cómo te ha ayudado a ti a desenvolverte personalmente y a expresar todo lo que sientes en tu sí? Bueno, de mis trabajos plásticos, que fundamentalmente los trabajos que estoy exponiendo son pinturas. Hay digamos, como un hilo conductor en clave de el deseo y el cuerpo y la individualidad. O sea, me ha interesado mucho explorar justamente esta conquista de las disidencias sexuales y de género sobre tener un cuerpo, vivir ese cuerpo, profundizar ese cuerpo y expandir ese cuerpo. Entonces hay como un juego que tiene en algunos puntos elementos dolorosos o elementos críticos, porque no es que uno diga, ay, soy sexo género diverso y la felicidad ocurre. Eso, ese esfuerzo de hacerse uno mismo significa una suerte de violencia, una serie de violencias en el mundo exterior, en la familia, en los amigos, en las instituciones, pero al mismo tiempo a mí me interesa que en esas pinturas hacer siempre como una narrativa en clave de yo abro una grieta, esta herida me acompaña y forma parte de mis cicatrices y de mis formas de construir identidad, pero no es lo que soy. Yo no soy la herida. O sea, yo soy otro cuerpo distinto que se va más allá, que se fuga de esa herida, que se produce como libertad y como placer en sí mismo. Entonces a Wow, mí el juego de los placeres me parece muchísimo, me interesa mucho, que creo que hay cierta revolución del mundo a partir de esa revolución del placer. wow. Que me encanta lo que dijiste porque, pues, lo del relacionado con las heridas, pues, yo lo comprendo más como traumas de Ajá. la niñez. Y perfectamente estoy de acuerdo. O sea, el pasado nos formó, pero no nos determina. El presente es el presente y lo somos quienes somos ahora, pero pues por el pasado pues no evolucionamos a lo que somos ahorita. Y me encanta y es muy bueno comprender nuestros traumas porque cuando los comprendemos podemos evolucionar como personas y entendernos y ser más auténticos. Incluso usarlos, ¿cierto? Es decir, usarlos de modo creativo, o Total, sea, total. aquello que te duele o aquello que te dejó ahí unas esquirlas en el cuerpo, uno las convierte en una posibilidad creativa y funciona muy bien. Totalmente de acuerdo. Yo personalmente he estado en esas y ahora mismo cojo mis traumas de niñez y las expreso creativamente y me encanta. Es como darle al niño que no pudo explorar esa parte ahora y es poderosísimo. Buenísimo, sí. Sí, qué chévere. Y bueno, con respecto a la creatividad, que estamos hablando de eso, ¿cómo crees que ha sido pues parte fundamental de tu proceso evolutivo como artista y como persona en general? Bueno, yo creo que pinto y, bueno, dibujo y pinto siempre como un modo de expandir mi vida.
y como de, o sea, yo sé que es una cosa muy cliché decirlo, pero desde niño un modo de salirme de ese mundo aburridor que se me presentaba y en construir como un lugar de refugio, una burbuja de esas protectoras, fue justamente a partir de la pintura y del dibujo, ¿cierto? Es decir, como que era ahí en ese lugar donde yo fabricaba experiencias infantiles específicas, huía como de formas de violencia, huía digamos, como de situaciones familiares pesadas. Entonces, como que el mundo del arte fue, en primer lugar, mi primer refugio, pero eso después se convierte también como en un látigo, ¿cierto? Un poco como decía Truman Capote por ahí, que cuando a uno le dan un talento, le dan un látigo. Entonces, justamente, y pues no es que yo estoy diciendo aquí que soy el artista más talentoso del mundo, pero pienso que en el juego mismo, como de la creación, uno de modo continuo se está haciendo muchas preguntas y se está latigando mucho, aunque haya un reconocimiento externo, ¿cierto? Ese reconocimiento externo es muy valioso, es muy bonito, pero uno sigue internamente buscando porque no necesariamente es la obra que quieres hacer, es la que te sale en ese momento específico de la vida, la, pero como que uno siente siempre un reto o un desafío en clave del lenguaje plástico en el que uno encuentra su límite, ¿cierto? Y ese límite creativo es siempre una pregunta y un latigazo para uno. Pero yo me la paso justamente como en ese juego de ir buscando esas preguntas, ir ampliando bueno, y trabajando de modo continuo. También pienso que el acto creativo sin disciplina es triste, porque creo que la disciplina va ayudándote a encontrar lenguajes, ¿cierto? Es decir, que puede ser muy talentoso, pero el talento en sí mismo, sin un ejercicio de disciplina y de constancia, se esfuma. Sí, qué bien, qué interesante. Sí, totalmente de acuerdo. Gracias por compartir tu historia, que está fantástica y he aprendido, o sea, muchísimo de ti. Y, Gracias, Cam. y para, bueno, para terminar nuestro Flowcast, Sí. tengo tres preguntas. Estas tres preguntas las puedes contestar con una palabra o con una frase. Y la primera es, ¿qué es creatividad para ti? Creatividad es exploración en la vida. Interesante. Muy bien. Sí, totalmente de acuerdo. ¿Cuál es tu expresión creativa actual? La pintura. Ok. Y las pinturas son las que, bueno, y bueno, aparte de eso, ¿dónde podemos encontrarte? ¿Dónde podemos encontrar tu arte? ¿Dónde la gente puede saber más de ti? Bueno, en este momento me estoy mudando como de página, entonces estoy en Instagram, en Giacomo Pintura. Ahí está gran parte como de mi trabajo actual. Más que ahí estoy, o en Memo Correa M, que es el otro contenido de Instagram. Súper. Yo me aseguro que en la descripción del podcast todo esté ahí para que la gente te pueda. Ah, eh, ok, y yo te lo envío por ahí por el WhatsApp. Súper. Y la última pregunta, ¿qué significa fluir para ti? La palabra fluir, flow. Para mí es como el movimiento Ujú. y como la vida misma, ¿cierto? Es decir, creo que cuando uno deja de fluir, se estanca y hasta ahí llegamos. O se desborda, o se estalla, o se seca. Y creo siempre que el fluido es vitalidad, es como la misma energía, como que te vas moviendo. Creo me habías dicho que una palabra y yo hago un ensayo. Sí, como la vida misma que se mueve. Me encanta, sí, totalmente. Y me gusta que dijiste que cuando uno se mueve se seca, como un, Sí. como un río, y totalmente de acuerdo. Qué bien. Bueno, pues muchas gracias, Guillermo.
A por ti, compartir tu historia y bueno, y aquí estamos para que puedas compartir más si deseas. listo, Cami, muchas gracias. Muchas gracias a todos por escucharnos. Chao. Abrazo, chao.